No, pero al contrario, si lo hiciera siempre, nuevamente no seríamos libres, porque no tendríamos absolutamente ningún conocimiento previo de lo que significa la causa y el efecto, y por lo tanto no asumiríamos las responsabilidades de nuestras acciones. Entonces esto es algo que quisiera enfatizar, porque Dios respeta la causa-efecto normal que existe en la vida. Si uno bebe mucho, va a tener resaca. Si uno choca el carro contra una pared, va a resultar herido y dañar el auto. Y uno puede predecir estas cosas, pero esta es una de las cosas que Dios quiere que hagamos para que sepamos tomar nuestras decisiones. Definitivamente, si no, cada vez que apareciera el mal, diríamos no importa, porque Dios se va a hacer cargo. Si se violara la causa-efecto, el problema sería que Jesús es el responsable, pero no debemos tentar al Señor, nuestro Dios. En otras palabras, Él respeta la libertad humana. Dios respeta la causa-efecto natural para poder respetar nuestra libertad. Y por supuesto, por eso decimos que la gracia respeta la naturaleza. Es decir, definitivamente hay un componente natural en el mundo que se tiene que respetar. De ahí que haya otro tipo de locuras. Incluso podemos hablar de una naturaleza de gran imperfección. Y creo que esta es una de las razones más importantes de por qué Dios nos hizo imperfectos, en vez de tener una naturaleza perfecta que no es para ello. Bien, dado que existe el dolor, que somos imperfectos y sufrimos, ¿cómo manejamos esto? Porque en esas situaciones en que alguien, como en el ejemplo que usó, que usted sufre porque yo le he pegado sin razón alguna, ¿cómo lo manejamos? Probablemente usted va a devolverme el golpe, pero ¿cómo manejamos ese dolor que no hemos causado directamente y con el que estamos sufriendo? ¿Cómo lo enfocamos desde el punto de vista cristiano? Normalmente yo divido el dolor en tres ejemplos. Así lo hago en la serie. Primero, el sufrimiento que yo mismo me cause, como usted mencionó. El dolor que otra persona me causa, en donde interviene la libertad humana. Y el tercero, que tiene su origen en la naturaleza de causa-efecto. Con respecto al sufrimiento número 2, en el caso de que usted me golpee, ¿cómo debe actuar una persona? Creo que el principio que hay que tener en cuenta es el perdón. Y por supuesto, en ese caso Jesús es el remedio. Si uno no perdona a la otra persona, aun cuando le haya golpeado sin razón alguna, uno tiene todo el derecho de protegerse del otro. Uno puede defenderse, puede intentar cubrirse o algo así, o aún más simple, podría dar una patada en la rodilla para detener a la otra persona. Puede hacer algo, es decir, tiene el derecho de protegerse, pero el perdón es algo diferente, porque si uno ha sido atacado por otra persona y de manera intencional, y eso ocurre la mayoría del tiempo, pues la gente hace daño de manera intencional por causas terribles, muy profundas, pero obviamente en esto está involucrado la libertad humana, pero el hecho es que el daño que causamos se debe al carácter finito humano con el que vivimos. Entonces, creo que la clave está en que perdonar significa dejar pasar. Por ejemplo, una ofensa. Uno puede dejar pasar un castigo, el cual podría exigirse por una ofensa que no es justa. En otras palabras, cuando uno perdona, está diciendo, está bien, tú eres el juez justo, Señor. Tú te ocupas de ello. Yo quiero apartar de mí esa ofensa. Lo cual es diferente a olvidar, por supuesto. Eso puede durar 6 meses, un año, más, porque uno tiene que dejar de repetir el casete dentro de su cabeza. Si uno no perdona, uno no va a olvidar, porque la venganza trae venganza, la violencia trae violencia. Y si uno sigue pensando en eso, repite el casete unas 50 veces más, y llegando a un momento uno realmente quiere tomar mucha venganza y es muy malo. Es decir, se crea un escenario dentro de su cabeza que hace a la otra persona muy mala, de modo que no lo deja ir y en ese punto uno no puede tener una visión correcta de la persona. Lo único que quiere hacer es extinguirla, extinguir el mal. Por eso es que Jesús es la primera parte del amor. Y la primera cosa que hay que hacer para tratar el sufrimiento es que tenemos que perdonarnos unos a otros de corazón. Hay un par de cosas que quisiera señalar. Una es que creo que primero
en las otras situaciones? Digamos en caso que el sufrimiento sea causado por la naturaleza, ¿cómo los tratamos? Normalmente yo considero 5 fundamentos, los cuales voy a tratar brevemente porque son bastante extensos, pero ¿cómo tratarlos? Creo que lo primero que hay que hacer es recordar que todo el sufrimiento que tengamos tiene que tener una perspectiva divina. Lo que sucede es que uno tiene que verlo desde una perspectiva más amplia. En otras palabras, nosotros como católicos y cristianos creemos que Dios va a tomar este sufrimiento y lo va a redimir. Con esto, Dios no nos está pidiendo que nos convertamos en personas duras, sino que el propósito de Dios al ayudarnos a soportar el sufrimiento es pura simpatía, puro amor. Al ofrecerlo, trae un amor incondicional para nosotros y para la comunidad de la gente que nos rodea, e incluso para el mundo. La clave es que si ese es el caso, entonces el primer signo es no pensar en cosas estoicas. Un ejemplo de las cosas estoicas es que el sufrimiento es bueno porque este forma el carácter. Así que sigue, dame más porque lo que no me mata me hace más fuerte. Y, lógicamente, al final, por supuesto que Habla bien como alemán. se tiene a la persona más dura del mundo, que de pronto está absolutamente abstraída de otros sentimientos o de otras cosas. Está abstraída del misterio de otros seres humanos. Simplemente se sienta ahí y está ajena a todo. Es imposible que el Espíritu Santo quiera esto, ni en 1.000.000 de años. Es como en la parábola del sembrador cuando las semillas caen en terreno pedregoso y las piedras no le permiten crecer. Exactamente. Si no, no habría motivo para el sufrimiento, y la razón para el sufrimiento es que siempre va a estar relacionado con el amor. Y si uno no tiene un punto de partida para relacionarlo, Dios lo va a hacer. Bien, yo doy 5 pequeños fundamentos. El primero de todos es la Eucaristía. Nosotros tenemos que recibir la Santa Eucaristía lo más seguido posible, porque realmente la Eucaristía trae paz, brinda una perspectiva divina que está mucho más allá de nosotros. A veces, cuando uno va a misa, intenta sacar todos esos pensamientos con los que llega, que estoy estresado, estas cosas están sucediendo en el trabajo, estas cosas están mal en mi familia, y esta persona me hizo daño. Así seguimos y seguimos en lo mismo. Uno no puede olvidarlas y los pensamientos siguen brotando. Pero cuando uno recibe la Eucaristía, un pequeño pedazo del cuerpo de Cristo, Él entra dentro suyo para que finalmente esas cosas se vayan. Eso me pasa a mí. Eso también demuestra que esa capacidad de dejar pasar las cosas no es algo que ocurra porque, como usted dijo, la persona es estoica, lo hace sola. No, ocurre porque la presencia de Cristo está trabajando dentro nuestro. No es solo nuestro poder, nuestro propio esfuerzo. Y una prueba que yo hago es muy simple. Si nosotros tratamos con todas nuestras fuerzas de sacar todas estas cosas de nuestra mente, mientras más me esfuerce, por lo general ese casete dentro de mi cabeza va a correr más rápido y más fuerte. Mientras más lo intente, más lo voy a tener en mi mente. Pero la Eucaristía lo deja salir. A veces yo tengo esta perspectiva que sucede cuando estoy estresado. De repente se va y digo, ajá, eso ayuda. Sí. Yo lo llamo la paz en la perspectiva de la Eucaristía, la compasión de Jesucristo en la Eucaristía. Eso ayuda.